La meningitis puede comenzar como cualquier infección con un cuadro febril, desgano, pérdida de apetito, sensación de cansancio, y luego comienza con un dolor, una cefalea, un dolor de cabeza muy, muy intenso, como que la cabeza te va a explotar. En realidad es un dolor de cabeza que uno, ya sea chico o adulto, no ha tenido jamás. Muy, muy, muy intenso, que no te deja ni siquiera moverte. Eso se acompaña de una rigidez de todos los músculos occipitales, de los músculos de la nuca, con lo cual hace imposible casi flexionar la cabeza. Digamos, uno cuando trata de flexionar la cabeza del paciente es casi imposible por la rigidez que tiene. También vómitos, a veces vómitos que son vómitos en chorro, como que hubiera un aumento de la presión intracraniana. No los vómitos habituales precedidos por náuseas, por ejemplo. O sea que esa tríada de trastornos febriles, dolor de cabeza muy intenso y vómitos, digamos, son las características fundamentales para diagnosticar clínicamente una posible meningitis. Ahora sí, si no se tiene la confirmación oficial, no se dice que es meningitis. ¿Cómo se comprueba que lo sea? Bueno, fundamentalmente, uno por la sintomatología, como dije, otro si hay posibilidad de algún contagio, tercero viendo los antecedentes, si previamente la persona, o ya sea joven adulto, ha tenido alguna infección previa durante la semana anterior, por ejemplo. Y luego, si uno sospecha meningitis, lo que tiene que realizar es una punción lumbar, es decir, en la médula, sacar líquido cefalorraquídeo para estudiar el líquido cefalorraquídeo y ahí ver si hay aumento de glóbulos blancos, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, o si se puede cultivar y desarrollar qué germen puede ser el que produzca esto. Además, eso va acompañado también de un análisis de sangre, y en el análisis de sangre ver si hay aumento de la eritrosedimentación, si hay signos de infección importante con aumento también de los glóbulos blancos o la proteína C reactiva, y si se puede detectar en sangre también algún tipo de bacteria o virus, por ejemplo. Así que fundamentalmente el diagnóstico es a través de análisis, ya sea de sangre, pero fundamentalmente del líquido cefalorraquídeo, por lo que hay que extraerlo para hacer el diagnóstico de certeza. ¿Cómo la afronto? ¿Cómo la trato? ¿Cómo la llevo adelante para recuperarme? Y bueno, fundamentalmente tenemos que ver con el diagnóstico, que es lo que produce la meningitis, porque hay meningitis que son virales, claro. Hay meningitis que son bacterianas, hay meningitis incluso por hongos o por parásitos, por ejemplo. Cualquiera de ellos puede ser. Eso, una vez que tengamos el diagnóstico, si es viral o no es viral, bueno, si es viral, se dan los antivirales, los retrovirales que se dan normalmente, pero fundamentalmente es una meningitis que no provoca la viral, que no provoca gran secuela. Por lo tanto, lo que se hace es darle medicamentos sintomáticos para la fiebre, para el dolor de cabeza, y en el caso que necesitan los antivirales. En el caso de que fuera una meningitis bacteriana, sea por estreptococo, que es una de las más comunes después de una neumonía, por ejemplo, o de una otitis, pueden desarrollar meningitis, bueno, ahí se trata con antibióticos vía oral o vía endovenosa, por ejemplo. Y en el caso también de las otras bacterianas, como por ejemplo la Neisseria, lo que llamamos el meningococo, que es una de las más frecuentes en los chicos, junto con el estreptococo, también se trata con antibióticos. En el caso de que fuera por un problema fúngico, entonces en todo caso, bueno, ahí se dan también los medicamentos adecuados. Así que, y hay que controlar la evolución, ¿no es cierto? Porque hay algunas, como la meningitis, la meningocóxica, la meningitis bacteriana, que son muy severas, incluso pueden llegar a producir la muerte en el caso de que esa infección no sea controlada. Pero el tratamiento es básicamente a nivel de antibióticos en las bacterianas y sintomatológico en las demás. Doctor, ¿qué nivel de contagio tiene la meningitis? Y la meningitis en grupos cerrados es bastante contagiosa. Simplemente en los chicos vemos cuando hay una meningitis que enseguida lo que se hace es tratar de aislar al niño o al joven y se estudian por lo general, y a veces se hacen tratamiento antibiótico preventivo en los chicos que están en el colegio, en el aula, junto con el niño que tiene una meningitis. Así que, bueno, esa es una de las medidas. Las medidas higiénico-dietéticas son muy importantes en estos casos para prevenir. Y por supuesto, para prevenir una meningitis, lo más importante es la vacunación. La vacunación está dentro del esquema obligatorio, la antiestreptocóxica, se da a los 12, a los 5 meses de edad,
otras se dan a los 2 años de edad y antes de los 2 años. Y si uno está vacunado, muy probablemente no se contagie de la meningitis y muy probablemente no tenga grandes secuelas. Ahora, hay otras enfermedades como las que están surgiendo actualmente, que estaban como erradicadas, como el sarampión, por ejemplo, donde ya hay 11 casos en el país, que también puede producir una meningitis y una encefalitis. Es decir, cuando la meningitis ataca simplemente las membranas que recubren el cerebro, pero la meningoencefalitis ya toma las membranas que recubren el cerebro, es decir, la dura madre, la pía madre, el aracnoides, y además ataca al cerebro, produciendo una encefalitis. Esos casos son mucho más graves y requieren y pueden dejar secuelas importantes, y en algunos chicos puede llegar a terminar en una parálisis cerebral.